El libro de Jonás no trata de Jonás, trata del corazón de Dios. El libro de Jonás no trata del profeta desobediente, trata de la misericordia de Dios. Definitivamente, Juan José, y algo que a mí me llama la atención y es lo que nosotros tenemos que hacer, sigue el capítulo 2 en el verso 3 al 6, habla, en resumen, dice: me echaste a lo profundo de las aguas me rodearon, desde el lugar de los muertos, ¿verdad? Estos representan, Juan José, muerte, sepultura, juicio. Más lo interesante aquí, Juan José, es que Jonás no culpa a los marineros. Jonás no culpa a la tempestad. Jonás reconoce su desobediencia, reconoce que Dios fue quien permitió aquella tormenta para conducirlo a su voluntad. Y es por eso, Juan José, mas tú me sacaste, dice, mi vida de la sepultura. Entonces, Dios aquí, si algo nos damos cuenta en el libro de Jonás, Juan José, es la misericordia de Dios. Hay algo que resalta en este libro, y esta palabra, y la palabra que se repite más, o la expresión que se mira más en el libro de Jonás, es la palabra Gesed, misericordia. Misericordia, ¿para quiénes? Para los marineros paganos. No honraban a Dios, tenían sus propios dioses. Misericordia para Jonás, un profeta, un servidor de Dios, desobediente, caprichoso, con rencor, con odio en el corazón. Dios tiene misericordia de él. Y también para los ninivitas. Dios tiene misericordia de esta gente. Y Jonás reconoce en el verso 6, aún así, más tú sacaste mi vida de la sepultura. Reconoce Jonás en este verso, Juan José, reconoce que Dios actúa con misericordia con él, porque dice más tú. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dios podía castigarlo, Dios podía terminar con su vida y levantar a otro profeta, sí, más tú, pero tú no lo hiciste. Pero tú eres misericordioso, pero tú tuviste compasión de mí, pero tú no me pagaste como merecía, porque esa es misericordia. No se nos paga como nosotros merecemos. Ahora, la palabra gracia es favor inmerecido, es recibir algo que no merecemos. Pero misericordia es no recibir el pago que merecemos. Jonás no recibe realmente el castigo que merecía, mas Dios lo sacó de esa sepultura, mas Dios lo saca de ese camino de muerte, porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Ahora, si bien Jonás no murió físicamente, pero su pecado lo estaba conduciendo a la muerte eterna. Y aquí es donde miramos cómo Dios es misericordioso, Juan José. Y la buena noticia para nosotros, lo bueno que nosotros aprendemos en este día, es que nuestro Dios dice su palabra y su palabra no cambia. Dice la palabra de Dios que Él permanece para siempre, que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, que Él no cambia. No es como nosotros, que aquí a 2 años estamos más cachetones, estamos más viejos, cambiamos, aún nuestra actitud, nuestro carácter cambia, pero Dios no. Él es misericordioso ayer, hoy y siempre. Pero esto no es licencia para que nosotros vivamos en pecado, Juan José.
Sí, exacto, Valerio. Aquí podemos ver el pero de Dios, quizás, Valerio, tal como lo mencionabas, que realmente Jonás quizás daba ya, quizás por culminado, tal vez esta misión, Valerio. Quizás él dijo que no, que mi misión quizás sigo aquí. Pero realmente podemos ver cómo Dios, a pesar de todo esto, le dice a Jonás, es que no, aún no, realmente el trabajo que yo te di no es para otra persona, sino que es para ti. Y yo creo que, Valerio, hoy en día siento que, Valerio, este sigue siendo un mensaje también para nosotros, tal y como de Jonás. Yo creo que muchas veces Dios nos da algo a cumplir, Valerio. Quizás por miedo muchas veces no lo llegamos a dudar en decir, ¿será que yo puedo hacer tal cosa? No lo sé, quizás algún joven quizás que nos está viendo tal vez podrá decir, yo podré hacer esto con el grupo de jóvenes. Yo creo que cuando Dios nos da algo es para cumplirlo. Y en el caso de Jonás podemos ver, a pesar de aún de la desobediencia que él tuvo, aún así tenía el respaldo de Dios, Valerio. Yo creo que el respaldo de Dios siempre nos acompaña, siempre está con nosotros. Y también es muy curioso, Valerio, lo que mencionabas, que Jonás podía reconocer que él mismo tenía esta culpa, Valerio. Pero aún así podía reconocer que el Dios que servía, a quien servía, también era capaz de sacarlo de este problema, Valerio. Yo creo que no olvidar realmente que si Dios nos da un llamado, si nos viene problemas en cuanto a ese llamado, Valerio, no olvidar que tenemos el respaldo de Él, Valerio. Yo creo que es una gran promesa. Yo creo que, Valerio, es una gran bendición contar o saber esto, Valerio, que realmente contamos con el respaldo de Dios, que realmente, tal como lo que mencionabas, Valerio, si Dios nos da un don, realmente nadie nos los puede quitar. Y en el caso de Jonás podíamos ver que, o el gran ejemplo que nos deja Jonás también, Valerio, es que ningún lugar está mal para orar, Valerio. En caso de Jonás, oró en el vientre del pez, podríamos decir. Yo creo que fue el primer hombre quizás que pudo andar en un submarino, Valerio. Y en caso también podemos ver que realmente los hombres, Valerio, quizás pueden cerrarnos la comunión o pueden quizás cerrarnos su amistad, Valerio, pero en caso con Dios no, Valerio. Podemos ver que la comunión con Jonás y Dios seguía intacto, Valerio, pero era Jonás quien decidió romper o quizás esconderse. Pero hoy en día, Valerio, podemos decir y con firmeza todavía, o podemos siempre afirmar que realmente la comunión con Dios nunca se puede romper, Valerio, siempre está ahí, pero somos nosotros los que muchas veces no somos capaces de reconocer que nosotros fuimos los desobedientes, Valerio. Exactamente, y algo que nos deja en claro esto es lo que decías, de que Dios no mira en qué lugar estemos. No mira la condición en la que estemos. Él siempre está a una oración de distancia para tener misericordia de nosotros, para darnos el oportuno socorro en el momento de aflicción. La palabra de Dios dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra Jehová. También la palabra de Dios nos dice que 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. No dice que el justo no cae, no dice que el justo no desobedece, no dice que el Hijo de Dios ya no peca, sino que cae. Pero ahí está Dios con gesed, con misericordia, te levanta, nos levanta cada vez, no nos paga según nuestros pecados. Otro hombre que estaba en aflicción, David, nuevamente en el Salmo 69, estaba en tremenda aflicción y dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas de la inundación me llegan al cuello. Me hundo cada vez más en el fango. No encuentro dónde apoyar mis pies. Estoy en aguas profundas. Estoy agotado de tanto gritar por ayuda. Tengo la garganta seca. Mis ojos están hinchados por tanto llorar, a la espera de la ayuda de mi Dios. Los que me odian sin motivo suman más que los cabellos de mi cabeza. Muchos enemigos tratan de destruirme con mentiras. Me exigen que devuelva lo que no robé. Oh Dios, tú sabes lo necio que soy. De ti no puedo ocultar mis pecados.
Y en el verso 13 dice: pero sigo orando a ti, Señor, con la esperanza de que esta vez me muestres tu favor. En tu amor inagotable, oh Dios, responde a mi oración con tu salvación segura. Otro hombre que se le dice el único rey que anduvo conforme al corazón de Dios. Había caído, había pecado, había tropezado. Pero en su angustia, en su aflicción, en el mundo, dijo Jesús, tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué lecciones nos deja Jonás el día de hoy? Es que este libro nos deja en claro que Dios tiene misericordia de nosotros, que Él está cerca, que Él nos escucha. Aunque nosotros estemos lejos, entre comillas, Él nos escucha y está con los brazos abiertos para recibirnos con José. Sí, exacto, Valerio. Quizás para, no sé si terminar el capítulo 2 del libro de Jonás, Valerio, y con el ejemplo que mencionabas del rey David, Valerio, cuando él le fue otorgado, quizás por decirlo así, este título, realmente un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando llegamos a leer la historia de David y todo lo malo que hizo, Valerio, y realmente poder decir, hacernos esta pregunta, ¿será que merecía este título, Valerio? Pero yo creo que muchas veces no podemos verlo, Valerio, tal como Dios lo ve. Yo creo que muchas veces llegamos a decir o solo fijarnos en todo lo malo, quizás lo que hizo, tanto como lo que hizo Jonás, la desobediencia, toda la desobediencia del rey David. Llegamos a decir, es que no es justo, yo creo que David no merecía ese título. O llegamos a decir, no, es que tampoco Jonás merecía ser salvo. Pero es que la buena noticia aquí, Valerio, que muchas veces no llegamos a ver, es que Dios ama a las personas pecadores. Podemos decir que Dios es de las segundas oportunidades, Valerio. Yo creo que en vez de empezar a hacernos preguntas, yo creo que decir qué gran bendición, Valerio, que a pesar de todo lo malo que hizo David, todo lo malo que hizo Jonás también, aún así fueron hombres usados por Dios. Yo creo que David, a pesar de todo su pecado, Dios dijo, un hombre, este es el rey, y realmente este es un hombre conforme al corazón de Dios. Todo lo malo que hizo quedó atrás, Valerio. Y en el caso de Jonás podemos ver cómo fue que llegó a cumplir nuevamente la misión de Dios. Es como que realmente no hay excusa, Valerio, en decir que cuando nos alejamos de Dios y muchas veces llegamos a decir, no, hombre, es que mi pecado es mucho. O tal vez yo hice tal cosa delante de Dios, no creo que Dios pueda perdonarme. Pero cuando vemos la historia de Jonás, cuando vemos también la historia del rey David y todo lo que hicieron, y aún así Dios le está como que un título, Valerio, yo creo que es de gran bendición y realmente saber que Dios ahí está para perdonarnos, tal como lo mencionabas. Dios está a una oración, Valerio, así como las amistades en quien confiamos están muchas veces, Valerio, a un solo mensaje o a una llamada. En el caso de Dios también, ahí está, Valerio. Yo creo que no hay mayor bendición que esto, Valerio, que al Dios a quien servimos realmente está ahí para perdonarnos. Exactamente, Juan José, algo que mencionabas, David, llamado el hombre, el rey conforme al corazón de Dios. Y hacías esta pregunta, ¿será que David merece realmente este título? ¿Será que realmente merece estar en ese puesto? Y miramos la historia de David, no merece. Por eso es que se llama gracia. Por eso es gracia de Dios, que se nos paga algo que no merecemos. Se nos da un premio que no merecemos. Y uno de los premios más grandes de David, Juan José, no es ese título. Es ser el rey de la descendencia de Jesús. La descendencia del Mesías, el rey prometido, el sumo sacerdote de Dios, viene de la línea de David. ¿Lo merecía David? No. Ahora, querido hermano, querido amigo, Dios nos ha dado ministerios, nos ha dado llamados, nos ha dado privilegios,
Puede ser pastor, puede ser evangelista, ministro de alabanza, corista, danzora, diaconisa, diácono, anciano, consejero. Son títulos. ¿Lo mereces? No. ¿Lo merezco? No. Por eso es gracia. Dios nos paga algo que nosotros no merecemos. Nos paga muy bien. Y esos son puestos, esos son llamados. Y el llamado más grande es la salvación. La salvación en Cristo Jesús. Esto, Jonás no se ganó la salvación para salir dentro del pez. Jonás merecía la muerte, pero Dios lo saca con vida. Le tiene misericordia de él y gracia para que él pudiera cumplir con su llamado. Y es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Es lo que Dios nos ha dado el día de hoy a nosotros. En alguna ocasión a mí me han dicho, es que no mereces ser pastor. No lo merezco. Yo soy primero en reconocer, no lo merezco. Y si vamos uno con los pastores, nadie lo merece. Nadie lo merece. Por eso es gracia. Dios nos premia con eso. Y si nos damos cuenta, Juan José, aquí el protagonista de la historia es Dios. Tanto en David. David merecía la muerte. Merecía que lo destronaran, le quitaran el reinado. Lo merecía, sí. Pero la misericordia de Dios era más grande. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora, el libro de Jonás no trata de Jonás. Trata del corazón de Dios. El libro de Jonás no trata del profeta desobediente, trata de la misericordia de Dios. Trata de la misericordia de Dios por los marineros, por los animales, por su profeta y por el pueblo de Nínive. Dios es misericordioso y Él es el único que nos puede dar salvación. Él es el único, la única fuente de misericordia y de perdón por nuestros pecados. Así que no importa, Juan José, que tan lejos nos sintamos de Dios, Él tiene misericordia de nosotros. Sí, exacto, Valerio. Esto es realmente todo lo que trata de este libro, tal como lo mencionabas, Valerio. Realmente de regresar a Dios, Valerio. Y cómo Él nos llama también, Valerio. Y podemos ver cómo Dios llamó a Jonás. Podemos ver también cómo Dios llamaba al pueblo de Nínive a través de Jonás, Valerio. Podemos ver lo que mencionabas de la gracia y la misericordia de Dios, tanto como en la vida de Jonás, una persona que realmente sí conocía a Dios, Valerio. Y tal también podemos ver la gracia y misericordia de Dios a un pueblo que no conocía a Dios, pero que tenía hambre también de la palabra de Dios, Valerio. Pero yo creo que esto es un mensaje que realmente es de volver a Dios, Valerio, de regresar. Que realmente, tal como lo mencionabas, es que Dios no está lejos de nosotros. Somos nosotros, Valerio, los que nos apartamos de Dios. Pero obviamente hay otros como que requisitos, Valerio. En este caso podemos ver qué es lo que hizo en el Jonás en el capítulo 3, Valerio. Después de orar, podemos ver que realmente de qué es lo que se trata el arrepentimiento, Valerio. Yo creo que después de haber orado, vemos a un Jonás renovado, Valerio. No es como nosotros quizás hoy en día que cuando estamos en ese problema, Valerio, yo creo que oramos a Dios, le hacemos un sinfín de promesas, Valerio. Pero ya después de quizás haber dicho amén a todo y vemos cómo Dios nos libra de ese problema, quizás, Valerio, nos olvidamos realmente de todo lo que prometimos. Pero en caso de Jonás podemos ver cómo actúa el arrepentimiento en una persona, Valerio, cuando ya en el capítulo 2 nos dice, no sé si en el versículo 2 nos llega a decir: y vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez, ve a Nínive. Y él va, Valerio. Yo creo que esta vez él no dice: Señor, ¿estás seguro que aún tengo que ir a Nínive? No llega a decir eso, simplemente fue a Nínive a proclamar la palabra o a cumplir esta misión que le fue dado, Valerio. Yo creo que de esto se trata el arrepentimiento, Valerio. Realmente
cambiar, renovar nuestra mente, Valerio. En este caso podemos ver realmente cómo es que es el arrepentimiento, Valerio. Yo creo que muchas veces el arrepentimiento para nosotros, Valerio, quizás es solo llorar, Valerio, quizás decir un montón de palabras, pero son los hechos, Valerio. En caso de Jonás podemos ver que no solo fue de palabras, Valerio, sino que podemos ver cómo sus hechos realmente demostraban que él estaba arrepentido de esa desobediencia, y no solo arrepentido, sino que aprendió de lo malo que hizo, Valerio. Así es, Juan José, y aquí donde miramos el gran amor de Dios, la gran misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Y el día de hoy llegamos hasta aquí en el libro de Jonás, en libros olvidados de la Biblia. Si tú nos sugieres estudiar otro libro, comentar otro libro, para que juntos aprendamos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en cada uno de sus libros, porque la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es aliento de Dios, y toda la escritura es útil para nuestras vidas, para preparar al hombre de Dios. ¿Para qué? Para que esté listo, para que esté preparado para toda buena obra. El libro de Jonás nos está dando grandes lecciones. El libro de Jonás nos está hablando, Dios lo está usando para hablar a nuestras vidas, para mostrar misericordia para nuestras vidas, y el llamado para cada uno de nosotros. Si nos hemos sentido lejos de casa, si nos hemos sentido lejos de la voluntad de Dios, Dios está a esa oración de distancia. Dios no rechaza cuando tú te arrepientes de todo corazón. No rechaza un corazón contrito, humillado, que reconoce que el único que es el que da la misericordia, que da el perdón de pecados, es Dios. No los hombres, no la iglesia, no una denominación, es Dios. Y tú puedes orar desde casa, desde tu carro, desde tu trabajo, donde sea que estés. Puedes clamar por misericordia a Dios, y Él tiene misericordia para con cada uno de nosotros. Así que los dejamos con esta reflexión, que Dios está cerca de nosotros. Temprano está Jehová, cercano está Jehová para aquellos que lo buscan de todo corazón. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima, si el Señor así nos permite la vida.